sensibilizar, ¿verdad? Hay un poco más de interés que hace algunos tiempos, ¿verdad? Como que la gente no les interesaba, más era solo botar el árbol y ahí queda, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo una gran demanda, estamos viendo el interés que tienen las personas, los grupos, las comunidades, las familias, de querer apoyar, de querer aportar y de sembrar un árbol. Para nosotros como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché es un día muy importante, ¿verdad? En vista de que hoy pues nosotros le estamos dando cumplimiento al tema del cuidado que tenemos que hacer al medio ambiente, ¿verdad? Entonces en esta oportunidad nosotros firmamos un convenio con COSAMI, ya que año con año pues nosotros estamos trabajando con ellos. El día de hoy ellos nos donaron alrededor de 15,000 arbolitos, ¿verdad? Las cuales consiste en pino y ciprés, ¿verdad? Entonces el día de hoy pues citamos directamente a los beneficiarios de este proyecto, de las diferentes comunidades, también estudiantes que han solicitado a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y vamos a hacer entrega alrededor de 20,000 árboles a todos los beneficiarios. Nosotros como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché estamos muy agradecidos con la cooperación que tenemos con COSAMI. Hoy se firmó el convenio en este tema, ¿verdad? Ya que año con año lo estamos haciendo, y muy agradecidos con ellos ya que están cooperando con la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y para poder darle seguimiento también el próximo año le hemos presentado nuevamente nuestra solicitud, ¿verdad? Para que, ya que nosotros vemos de que hay mucha demanda en este tema y vemos también que la población pues ha asumido responsabilidad, hay más sensibilidad en este tema y están asumiendo el compromiso de reforestar, y el compromiso de la municipalidad pues es darle el cuidado y el seguimiento de este proyecto que hoy se está iniciando. Realmente para nosotros creo que es parte de un compromiso que la organización tiene, y también enfocado a nuestras comunidades. Y nosotros siempre decimos que COSAMI es de los guatemaltecos y las guatemaltecas, ¿verdad? Y creo que Santa Cruz del Quiché y todos los demás, donde la cooperativa tiene su área de influencia, somos guatemaltecos y guatemaltecas, y entonces por eso que también contribuimos con diferentes, coordinamos con diferentes también municipalidades, ¿verdad? El día de mañana estaremos haciendo entrega a otras municipalidades, porque creemos que es el momento oportuno de hacer este proyecto de la siembra de árboles. Y para nosotros es un gusto estar acá acompañando aquí a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y aquí con nuestro señor vicealcalde, pues al licenciado acá, para pues decirle estamos presentes. Yo creo que es poco lo que estamos contribuyendo el día en que lleguemos a tener aquí a toda una población mucho más consciente, diríamos misión cumplida, y que esto sea autosostenible. Por eso le llamamos desde ya autosostenible, porque creo que la comunidad, las autoridades, la iniciativa privada, tenemos que hacer que nuestros bosques sean autosostenibles. Estamos actualmente en el sur, norte y occidente del país, entonces en esa parte es donde estamos impulsando este proyecto tan especial, y créeme que para nosotros es un gusto. Yo siempre he dicho, el día en que lleguemos a 1 millón de árboles sembrados, pues no es misión cumplida, es parte de ya decir que ya tenemos logrando mayor impacto en la sociedad.